Y vamos a estar enfocados solamente en tres versículos o dos versículos en esta noche, los versículos del 27 al 29, ya terminar con el capítulo 2. La semana pasada estuvimos tratando un poquito acerca de esa frase que se encuentra ahí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Hay quienes entienden de que esto es un poder especial que se recibe de Dios después o posterior a la salvación, pero no es así. A lo que se está refiriendo ahí es al momento en que nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo, que fue ese momento en que creímos. Y eso lo aclara muy bien Pablo, y quiero que leamos ese versículo para estar claros en eso, en Efesios capítulo 1, los versículos 13 al 14. Así que cuando dice, pero la unción que vosotros recibiste, se está refiriendo el momento en que recibimos el Espíritu Santo, lo cual es lo mismo que ser bautizado por el Espíritu Santo. O sea, eso no son experiencias posteriores a la salvación, algo que ocurre en el momento en que somos salvos. Ahora, llenura ya es otra cosa diferente a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, porque ya la llenura tiene mucho que ver, no tanto con Dios, sino con nosotros mismos. Nosotros podemos contristar al Espíritu como podemos estar llenos. ¿Cuándo estamos llenos de Dios? Cuando estamos haciendo su voluntad. No tiene otra explicación. Estamos haciendo su voluntad, estamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando pecamos. Cuando pecamos no haciendo la voluntad. O sea, cuando nosotros venimos al conocimiento exacto de lo que Dios quiere de mí, porque hay muchas cosas que nosotros cometemos por omisión, pero cuando yo vengo a un entendimiento claro de lo que Dios quiere de mí y no lo hago, bueno, yo estoy contristando al Espíritu Santo. Pero si yo me encuentro haciendo la voluntad de Dios, estoy siendo lleno de Él. Pero aquí está hablando de que tenemos la unción, esa unción que recibimos el día en que creímos. Dice Efesios 1, 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense, fue en el momento que escuchamos el evangelio y creímos. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quiere decir, hasta el momento de la glorificación tenemos las jarras del Espíritu, tenemos la unción. Esa es la unción que dice aquí Juan que cada uno de nosotros hemos recibido. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, permanece. Es algo que está perenne hasta, ya sabemos hasta cuándo, hasta el momento de nuestra glorificación. Ahora dice, debido a la unción del Espíritu, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Hay que aclarar esa frase, donde dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. ¿Por qué tenemos que aclararlo? Porque sabemos que en primer lugar, según en varias listas que hay en Romanos, en Corintios, en Efesios capítulo 4, versículo 11, está la lista de los dones espirituales. Y dice en esa lista de dones espirituales que el mismo Espíritu Santo constituyó pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que son constituidos los maestros? Por el mismo Señor, por el mismo Espíritu Santo, y ahora se nos dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Juan obviamente no está eliminando los dones de enseñanza, porque
En primer lugar, es parte de la Gran Comisión. ¿Qué nos dice la Gran Comisión? Aparte de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles. O sea, que hay que enseñar. O sea, que lo que es la educación dentro de la iglesia es algo de mucha importancia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Bueno, si nosotros entramos así de lleno en este versículo, bien pudiera sacarse del contexto y ya comenzar a tener una idea errónea de lo que Juan se está refiriendo. Pero nosotros claramente hemos visto a través de los versículos anteriores que él ha estado advirtiendo acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. Entonces, a lo que se está refiriendo es, no tenéis necesidad de que ese tipo de maestro falso nos enseñe, en el sentido que tenemos la unción del Espíritu Santo, y al tener la unción del Espíritu Santo, somos capaces de detectar la mentira y rechazarla en el momento que se nos es enseñado. Aquí se está refiriendo entonces a que si viene alguien enseñando una doctrina diferente, no tenemos por qué permitírselo. O sea, hay que pararlo de inmediato. Mire lo que dice en cuanto a esto Jeremías, versículo 23. Jeremías 23. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con esos que se levantan, no porque yo soñé, no porque a mí recibí esto, recibí lo otro, y no está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque se nos está advirtiendo una y otra vez que se están levantando falsos profetas, falsos apóstoles. ¿De dónde ustedes creen que se van a levantar? ¿Dentro de los budistas? No, dentro de las mismas iglesias cristianas. Se levantan, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Okay? Pero a eso es lo que se está refiriendo, hermanos. El verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, de manera tal que rechaza de inmediato cuando vienen los falsos profetas a hablar cosas que no son. Y sobre todo aquí se está refiriendo bien claro a la enseñanza básica del cristianismo, que es el Evangelio, lo cual es tener un concepto correcto de Cristo y de su misión. ¿Okay? Quizás no me estoy refiriendo a otros aspectos profundos en teología, pero en cuanto a quién es Cristo y su misión, desde que somos niños en el Evangelio ya lo sabemos. Y no solamente lo sabemos, sino tenemos al Espíritu Santo, que si otro por ahí viene y me dice, esto no es así, enseguida le pongo un pare. Fíjense lo que dice. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No dijo el versículo. 23, 26, disculpen. 23, 26 en adelante. O el 25, fíjense. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Fíjense, en mi nombre, quiere decir metidos dentro del cristianismo, no es en el nombre de Mahoma ni en el nombre de... No, en mi nombre, profetizando mentiras. Dice el 27, no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y a aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿No es una frase bien famosita? No, porque a mí Dios me dijo esto y esto y esto y lo esto. Y entonces se esconden detrás de esa frasecita, Dios me dijo, como para que vean el poder o para que no se atrevan ni tan siquiera a decir no
no se metan conmigo. Pero claramente el Señor nos los está advirtiendo. Dice el 32, aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y así sigan leyendo este versículo 40, para que ustedes vean cómo el Señor habla en contra de estos profetas, de estos maestros. ¿Okay? Y es ahí lo que se está refiriendo cuando dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie os enseñe. O sea, es a ese tipo de falsos maestros que se introducen dentro de las iglesias. A mí no me asombra tanto el hecho que se levanten falsos maestros con espíritu de anticristo, como la cantidad de personas que los siguen. La cantidad de personas que les creen esas cosas tan absurdas y mentirosas en contra de la palabra. ¿Por qué la gente cree? ¿Sabe por qué? Varias cosas. Número 1, la falta de discernimiento espiritual. Número 2, la falta de conocimiento de la Biblia, porque no les importa la doctrina para nada. Van a las congregaciones, a las iglesias, pero más bien con propósitos egoístas. No por buscar verdaderamente a Dios, porque si buscaran verdaderamente a Dios, se preocuparan por lo que enseñan esas iglesias y por la doctrina que están practicando. No les importa. Van por otras cosas. Y precisamente porque van por otras cosas, hermanos, son engañados y son confundidos por estos falsos maestros. Pero dice aquí que la unción misma nos enseña todas las cosas. Aquí se está refiriendo ahora al Espíritu Santo. Y entonces sí vamos como dice, atar una cosa con otra, sabiendo que el Espíritu Santo es el que ha puesto pastores, maestros en la iglesia. Entonces, a través de estos dones espirituales, la iglesia recibe la enseñanza del Señor. ¿Okay? O sea que el Espíritu Santo usa a maestros y pastores para enseñar a la iglesia. Mas, sin embargo, no, y escuchen bien esto, no son solo ellos los iluminados. Es lo que estamos tratando de sacar de este versículo. Sí, hay que reconocer que Dios levanta maestros y pastores para enseñar las iglesias, pero no son los únicos iluminados. Todo creyente tiene el Espíritu Santo para leer la palabra y entenderla. Quiere decir, vamos a evadir dos extremos con relación a esto, pero primero entonces podemos preguntarnos, ¿por qué entonces la iglesia está tan dividida en denominaciones, teniendo doctrinas tan diferentes? Bueno, la razón es porque, yo siempre lo he dicho, cuando dos verdades, dos ideas que se oponen, las dos no pueden ser verdad. O una es verdad o la otra es mentira. ¿Okay? ¿Por qué hay creyentes, cristianos, como dice, creyendo doctrinas que no son las bíblicas? Por razones puramente humanas. Es lo que yo pienso. No por fallo de Dios ni fallo del Espíritu Santo. Razones puramente humanas. Muchas veces por orgullo, por persistir en la propia prudencia. Y muchas de esas cosas también contristan al Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que permanecen bajo esas doctrinas erróneas. Pero sí el Espíritu Santo es fiel en enseñarnos. Ahora, la unción dije que implicaba evadir dos extremos. Número 1, que el magisterio en la iglesia no es jerárquico. Lo que yo me estoy refiriendo es a lo que practican muchas sectas. Muchas sectas practican esto, que someten los feligreses a que tienen obligatoriamente que adoptar lo que se les instruye o se les enseña como un tipo de jerarquía
en los líderes religiosos. O sea, no les permiten absolutamente nada, al contrario, tienen que estar sometidos a lo que el líder religioso les imponga prácticamente, entendiendo que son solamente ellos los únicos iluminados o capacitados para poder interpretar las Escrituras. Y eso es un error. ¿Por qué? Aunque los maestros y pastores son puestos por el Espíritu Santo, no son infalibles. ¿Ok? Los pastores y los maestros no tienen todas las respuestas. Yo prefiero, cuando yo no sé algo, decirle: mire, hermano, no lo sé, denme un tiempo para buscar, para aprender y después decírselo, que yo tratar de aquí estar pensando de que lo sé todo y que tengo una respuesta para todo. No debe de ser así, porque todos nosotros tenemos limitaciones humanas y un razonamiento finito. Por tanto, la única que es infalible es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es mi posición, hermanos? Someterme a la Biblia, que es la que es infalible, y al Espíritu Santo, dependiendo de Él, para que Él me guíe. Pero cuando yo soy sometido a la palabra y a la guía del Espíritu Santo y me paro frente a ustedes, ustedes también tienen la unción del Espíritu para reconocer lo que se les está dando y parar si hay algo que va contrario a la palabra de Dios. ¿Entiende lo que le digo? O sea, que no es que yo tenga que decir: yo creo lo que esa iglesia cree, o yo creo lo que ese pastor cree. No. Yo tengo que creer lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que yo tengo que creer, y eso es lo que yo tengo que predicar y ustedes de recibir. Tanto yo soy responsable de traerles a ustedes sana doctrina, como ustedes también son responsables de permitir quién les está enseñando. Recuerden eso, hermanos, porque la mente de nosotros es una esponja. Y cuando usted está recibiendo y recibiendo y recibiendo, eso llega a ser su convicción. Y si usted está recibiendo algo erróneo o mentira, usted lo va a creer como verdad, y después no va a haber quien lo saque de ahí, porque ya lo adoptó como verdad suya. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado quién nos está enseñando. Pero les dije que implicaba dos extremos. El segundo extremo no quiere decir con esto, cuando dice la unción misma nos enseña todas las cosas, que los recién convertidos vengan ahora y le discutan al pastor lo que está enseñando. Tampoco eso. ¿Ok? Tampoco eso. ¿Ok? Ahora, cualquier cristiano maduro, si está viendo que hay una enseñanza errónea o contrario a la palabra, bien puede discutirle a ese líder lo que está recibiendo. ¿Okay? O sea que eso tenemos que tenerlo bien claro, hermanos, que a pesar de que el Espíritu Santo puso pastores y maestros, no son los únicos iluminados. Precisamente sobre esa jerarquía, ya mencioné anteriormente, funcionan la mayoría de las sectas. Ustedes saben, no voy a mencionar la religión, pero hubo un tiempo en la historia que una religión en particular llegó a prohibir la lectura de la Biblia, porque creía que solamente sus líderes religiosos podían interpretarla. Pero no quedaron ahí, sino que después, cuando la interpretaban y la iban a enseñar y a predicar, lo hacían en latín. Entonces la gente no entendía tampoco. Así que ni podían abrir la Biblia porque estaba prohibido. Estaba prohibido por el hecho de que, como era un libro sagrado, solo los obispos podían interpretarlo. Y te podía costar la hoguera si te veían abriendo la Biblia y leyéndola. Pero entonces, después de predicarla, la predicaban en un idioma que no se entendía. Entonces, ¿cómo usted entiende eso? Entonces, eso es un error de lo que estamos viendo, de lo que nos está enseñando Juan acerca de la unción del Espíritu. Es muy cierto que la palabra de Dios no es para interpretarse privadamente. Eso lo dice 2 de Pedro 1:20. ¿Okay? Vamos a leer ese versículo que está bien cerquita ahí de Juan. 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, ¿ok?
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo que está hablando Pedro es que no debe de interpretarse a la luz de este contexto bíblico. Es el ejemplo claro que yo les di. Si nosotros vamos a Juan, versículo 27, y no estamos viendo el contexto general de lo que está sucediendo en la carta, pudiéramos decir, bueno, pues yo no tengo que ir a la escuela dominical porque a mí nadie me tiene que enseñar. A mí nadie me tiene que enseñar porque yo lo sé todo y no tengo que ir a la escuela dominical. No, pero eso no es lo que está diciendo Juan ahí. Lo que está diciendo Juan ahí se está refiriendo a los falsos maestros. ¿Okay? Lo que está diciendo es que no se ponga la interpretación en manos de ciertos hombres, dando a entender que solo ellos tienen autoridad sobre la Biblia. En fin y al cabo, el Espíritu Santo confirma las verdades en la mente y en el corazón de los creyentes. Hermano, yo no sé, pero por ejemplo, yo he escuchado a veces quizás sermones o enseñanzas, y cuando algo lo escucho que no está en la Biblia, y yo no puedo decir que me sé toda la Biblia, pero yo no sé por qué dentro de mí hay algo que lo rechaza inmediatamente. Es como le pone un pare, como que no, es como que no penetra. Eso que me están diciendo no penetra mi interior, simplemente porque lo estoy reconociendo como erróneo. ¿Sabe quién es ese? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el verdadero creyente, en el que está buscando de corazón, él está buscando la verdad, está buscando su luz. El Espíritu Santo lo tenemos como ayuda. ¿Okay? Sabemos que al conocer la verdad es lo que nos hace libre. Pero si se acostumbra el oído a escuchar, y perdónenme la palabra que voy a usar, sandeces, no vamos a encontrar extraño cuando se estén hablando cosas. ¿Por qué? Porque ya el oído está acostumbrado a escuchar ese tipo de cuestión. Y entonces no vamos a percatarnos de esas doctrinas erróneas. Para un buen balance de la frase, hermanos, los maestros y pastores deben depender del Espíritu Santo para interpretar las Escrituras, enseñar llenos del mismo, y la iglesia a su vez confirma lo que escucha, siendo guiada también por el Espíritu Santo. ¿Okay? Matthew Henry presenta 10 normas para una correcta interpretación de las Escrituras. Yo les hice copia. Me ayudan a repartirlas para que ustedes las tengan, la estudien, quizás la pongan en la Biblia. Quizás me ayuda alguien más por allá atrás. Ok, ¿ya tienen todos una copia? Ya todos tienen una copia. Quizás usted puede mantener eso en su Biblia, hacer un marcador con él, doblarlo, siempre mantener estas 10 reglas en la Biblia. Fíjense, pureza de corazón, ferviente oración, cada vez que vamos a estudiar la Biblia, orar por la ayuda del Espíritu Santo, un espíritu de humildad. Fíjense que dice que la arrogancia es el peor de los obstáculos, ausencia de prejuicios, un estudio diligente, o sea, un estudio atento y constante de toda la Escritura y su estilo, atención al contexto próximo,
tanto anterior como el posterior. Una atención a la llamada analogía de la fe, es decir, el contexto general de las Escrituras. El 8 lo encontré bien interesante, ir de lo claro a lo oscuro. O sea que si hay un pasaje oscuro, que no entiendo mucho, ir a los pasajes claros de la misma enseñanza, que me van a ayudar. El 9, distinguir entre lo seguro y lo opinable. Dice que aunque toda la Escritura es igualmente inspirada e infalible, no todo su contenido tiene la misma importancia, ni aparecen con la misma claridad. Dice que muchas veces defender una opinión siendo discutible en vez de convicción puede ser fanatismo. El 10, favorecer el estudio comunitario. O sea, este tipo de estudio posee ventajas sobre el privado. Ayuda a contrastar puntos de vista, sino por la presencia del Señor de manera especial por medio de su Espíritu. Así que mantengan estas 10 normas para una correcta interpretación de las Escrituras. Ya se ha ido el tiempo, pudimos nada más que enfocarnos en ese versículo 27, pero lo encuentro bien importante y quería dejarles con una leyenda bien interesante. ¿Okay? La leyenda de Suponio. Eso es lo que iba a hacer. Suponio tenía una hija, se llamaba Leopondra. Y Leopondra, Suponio la había criado bien, tú sabes, con unas normas bien altas, con una buena moral, en un buen camino. Pero Leopondra comenzó a crecer y de buenas a primeras, pues conoció a dos amigas, Eulilia y Petronca. Y Suponio sabía que esas amistades no eran de buena influencia para Leopondra. Y entonces él pensó en algo para ayudar a su hija a que reconociera que esas amistades no le convenían. Entonces la semana que viene les digo. ¿Okay? La semana que viene les digo lo que ideó Suponio para ayudar a sus hijas. Señor les bendiga, hermano.